A continuación tiene la palabra Antonio Roldán. Es doctor en Economía, vicedecano de nuestra facultad y ya ha intervenido en otros foros para tratar sobre el tema y, como bien ha dicho antes Magdalena, yo también les recomiendo el artículo que tiene sobre el TTIP. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Foro de Estudiantes, una asociación que siempre está comprometida con celebrar no solamente actos lúdicos, sino también este tipo de conferencias que creo que son de interés fundamentalmente para los propios estudiantes, ¿no? Bien, yo tengo que decir varias ideas fuerzas porque no puedo desarrollar todo el contenido de este trabajo que hace aquí antes. En primer lugar voy a poner una reflexión en torno al papel que tiene el TTIP, que es el tratado o el acuerdo transatlántico sobre inversión y comercio, en el contexto de un proceso global mucho más amplio que llamamos los economistas el proceso de globalización, y yo califico con el nombre de globalización capitalista, porque efectivamente una cosa es la mundialización y otra cosa es el proceso en el que estamos inmersos ahora mismo, que aunque parece que no nos damos cuenta, pues es una especie de tabla de windsurf, estamos a lo alto de la ola, parece que no nos mueve, pero la ola nos va cambiando de sitio, de lugar, ¿no? Entonces ese proceso de globalización capitalista se caracteriza por una idea central, y es un proceso que se llama centralización de capitales, que ya un viejo maestro de la economía política como Carlos Marx señaló hace ya bastante tiempo, en 1869, un proceso mediante el cual los capitalistas expropiadores de los trabajadores ahora se convierten en capitalistas expropiadores de otros capitalistas expropiadores de trabajadores. Es decir, un proceso de concentración de capital donde al final unos cuantos magnates van a concentrar la mayor parte del capital de la actividad económica, productiva, del empleo, de la riqueza. En definitiva son los que van a manejar el timón de la economía mundial, y por tanto en una cita que tengo recogida en el trabajo del propio Capital de Carlos Marx se hablaba ya de la idea de las relaciones comerciales mundiales dominadas por un orden capitalista único, ¿no? Por tanto estamos en presencia de este proceso global por una parte se habla de apertura, de liberalización, de mercados perfectos, de mercados libres, pero en la práctica esos mercados no son mercados competitivos, sino que son mercados monopolistas, como ya también anticiparan hace ya más de medio siglo, mitad del siglo XX, dos economistas neomarxistas americanos como Paul Baran y Paul Swiss, que hablaban de capitalismo monopolista, ¿no? Por tanto, no estamos defendiendo un modelo donde haya libertad económica, donde ya haya una competencia efectiva real en el mercado por parte de todos los participantes en ese mercado global, que en el caso particular del PIB sería el mercado transatlántico, sino que estamos hablando de que las grandes corporaciones gigantes, ¿verdad?, tienen un papel ahí determinante, decisivo, en el establecimiento de ese nuevo orden mundial. La segunda idea fuerza que quiero transmitirles es que hasta hoy creíamos que eran los estados, podríamos decir el derecho, la norma, el campus, podríamos decir el cuerpo jurídico, que regulaban al conjunto de las demás relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, ¿no? De manera que los mercados tenían que estar al dictado de lo que dijeran los gobiernos, los estados, se supone que bajo unos principios y unos criterios en la sociedad avanzada de cultura democrática y de respeto a las reglas de la mayoría, ¿no? Bien, pues esta idea fuerza también se ha disuelto, y estamos delante de este proceso, y a lo menos no somos conscientes de ello, pero ha habido un traspaso de poder, de soberanía, desde los gobiernos hacia los mercados. Ahora no son los estados los que le dicen a los mercados cómo hay que actuar, sino que son los mercados los que están imponiendo unas reglas de juego a los estados. Y esto creo que es una cosa fundamental que hay que poner en el contexto de la articulación que se está desarrollando ahora en el proceso de globalización capitalista, ¿no? Efectivamente, en este contexto general, donde el objetivo fundamental es eliminar todas las intromisiones políticas para que las corporaciones maximicen sus ganancias a escala planetaria, de eso es lo que estamos hablando en definitiva, pues todo tipo de regulación en el plano laboral, en el plano social, en el plano del medio ambiente, en el plano de, por ejemplo, de los derechos de propiedad intelectual, en el plano de la extracción de recursos naturales estratégicos como por ejemplo el petróleo, etcétera, pues todo tipo de regulaciones, de normativas se consideran por estos defensores de los grandes poderes económicos como barreras al comercio.
¿vale? Como barrera al comercio. Entonces la normativa, la regulación, que en definitiva el único objetivo que pretende es garantizar los derechos sociales, culturales, económicos, etcétera, laborales de la ciudadanía, en su virtud, se ponen al servicio de otro gran fin, que es el exclusivo afán de lucro de las grandes empresas transnacionales. De eso es lo que estamos hablando realmente. Y este no es un proceso que se ha construido hace 5 minutos. Es decir, en los últimos tiempos se han ido desarrollando una firma de grandes tratados, de grandes áreas comerciales, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México. Ahora está también otro hermano gemelo del TTIP, que es el TPP, que es un acuerdo comercial transpacífico, ¿verdad?, donde hay 15 países, no solamente del este asiático, sino también de América, como por ejemplo México, Perú o Estados Unidos. Es decir, se está planteando ahora el tema del CETA, que el Trudeau, responsable político de Canadá, está pendiente a última hora si las presiones de la Comisión a Valonia iban realmente a torcer el brazo para que al final hoy se firmara el CETA, el acuerdo comercial de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Pero efectivamente el veto de Valonia ha impedido que Trudeau venga aquí a Europa a firmar el acuerdo. Pero por lo visto siguen las negociaciones a ver qué tipo de menú le ofrecen a Valonia para que finalmente firme el acuerdo, ¿no? Es decir, que estamos en presencia de un proceso general, donde el TIP es una pieza más del engranaje, ¿no?, dirigido a desreglamentar, desregular todas las relaciones comerciales, de regular los procesos de inversiones financieras en el exterior, al objeto de que no existan problemas a las empresas a la hora de actuar, ¿no? Esa es una segunda idea fuerte. En particular, si ya me meto en el Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio, pues habría que plantear algunas ideas fuerza, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que se plantean en ese tratado, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetivos es la llamada liberalización de las economías, ¿no? Pero claro, liberalizar las economías, como por ejemplo ha planteado un economista y abogado francés, perteneciente a TAC, el objetivo general del TIP, si fuera realmente cumplir esta idea, pues supondría el fin, en definitivo, de los servicios públicos y el fin de las protecciones sociales. Por tanto, estamos en presencia de una cuestión que realmente afecta al bienestar de la población, al bienestar de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, Susan George, que también otra octogenaria activista de Alta Francia, señala que todas las metas de este tratado están en favor de los objetivos de las multinacionales y que en absoluto van a ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, esa idea del libre comercio, en el sentido de que todas las partes que acudan al mercado pueden salir ganando, es falsa. El comercio no es libre. ¿Por qué? Porque el mercado no es un mercado competitivo, es un mercado oligopolista. La segunda cuestión, y yo creo que es la clave de todo el tratado, porque no se trata tanto de armonizar, por ejemplo, las tarifas arancelarias, porque realmente digamos, en las negociaciones bilaterales mantenidas en las últimas décadas entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que se ha hecho ha sido un desarme arancelario muy fuerte. Ahora no se está hablando de bajar los aranceles, ¿no? o bajar el arancel exterior común de la Unión Europea respecto a Estados Unidos y viceversa. Lo que se trata es de armonizar las legislaciones. Todas las legislaciones. Pero claro, armonizar todas las legislaciones significa que aquí en Europa, por ejemplo, que somos más proteccionistas, somos más rigurosos con la defensa de los intereses de las personas que en Estados Unidos, que es un sistema jurídico más volcado a favor del capital, significa que tenemos que igualar en Europa nuestra normativa a la baja para ponernos al nivel de la normativa americana, ¿no? Eso significa, en definitiva, desregular, pero desregular en todas las parcelas de la vida económica, desde los derechos laborales, sindicales, sociales, etcétera, ¿no? Claro, la normativa, por ejemplo, de protección laboral en Estados Unidos brilla por sus ausencias. Entonces, lógicamente, el tratar de ponernos al mismo nivel que ellos significaría que los trabajadores europeos perderían derechos. Eso es lo que significa. No solamente derechos, sino también recorte de salario y también recorte en otras prestaciones sociales. Por ejemplo, para poner alguna idea significativa, la protección
de los ciudadanos en Europa, por ejemplo, en el consumo de productos químicos. En los últimos 40 años, por ejemplo, en la Unión Europea se han rechazado más de 1.200 productos, precisamente porque nuestra regulación es una regulación que establece que las empresas prueben antes los efectos que puedan tener esos productos químicos sobre la vida humana, por ejemplo, sobre el medio ambiente. En Estados Unidos, en esos 40 años, solamente se han rechazado 4 o 5 productos químicos, es decir, que aquí la normativa, como veis, es mucho más rigurosa que en Estados Unidos. Otra idea, por ejemplo, es la de la creación de un mercado único transatlántico. Igual que ahora mismo tenemos, gracias a la zona única europea, un mercado común, el mercado comunitario europeo, el mercado único, se trataría de ampliar ese mercado, ese escaparate, con el conjunto de los consumidores de Estados Unidos. Eso pasaría en definitiva, si se firmara este tratado, pasaría a ser el primer mercado del mundo, es decir, con más de 800 y pico de millones, cerca de 850 millones de consumidores, por lo cual la posición predominante de Europa y de Estados Unidos en el comercio mundial, frente a esa amenaza que la plantea antes la profesora Magdalena Martín, de China, de la India, que también va a tener un papel muy importante en este siglo XXI, y también de Rusia, etcétera, pues puede plantear ahí efectivamente un compromiso, un choque de trenes a nivel de reparto del mundo por áreas comerciales para mantener la influencia. Por tanto, detrás de esto hay la idea de proteger los intereses de las economías, de la principal economía avanzada, ¿no? Otra idea que se plantea es la de que el TIC facilitará el aumento de la libertad económica. Pero esto también es otra falacia, como he señalado antes. Yo soy un partidario de la libertad económica en una economía competitiva, pero nuestro sistema capitalista actual no es un sistema competitivo. He dicho antes que era un sistema caracterizado por un capitalismo monopolista, donde grandes organizaciones y grandes empresas transnacionales controlan la vida económica, ¿no? Por tanto, el móvil de este sistema es maximizar los beneficios de las grandes corporaciones, y las pequeñas y medianas empresas forman parte del paisaje, pero realmente no tienen un papel determinante en el desempeño económico. Son sujetos pasivos. Los que verdaderamente cortan el bacalao son las corporaciones. Claro, aquí nos planteamos una cuestión que ya, utilizando los argumentos, digamos, de los pensadores liberales, por ejemplo, Karl Popper, él señalaba que efectivamente se podía dar el caso de que en un mundo donde asumiéramos la libertad, podría darse un caso que él llamaba la paradoja de la libertad. Es decir, el problema es que cuando la libertad es ilimitada, finalmente se acaba anulando a sí misma. Lo cito porque creo que es interesante. Dice Popper en 1945 en su La sociedad abierta y su enemigo. Dice: la libertad ilimitada significa que un individuo vigoroso es libre de asaltar a otro débil y de privarlo de su libertad. Es precisamente por esta razón que exigimos que el Estado limite la libertad hasta cierto punto, de modo que la libertad de todos esté protegida por la ley. Nadie quedará así a merced de otros, sino que todos tendrán derecho a ser protegidos por el Estado. Igual que hay una violencia física, también hay violencia económica. Cuando hay grandes poderes económicos, la parte pequeña queda indefensa. Entonces, ¿quién protege al indefenso? Lo único que nos queda es la ley y la protección del Estado. Pues eso es precisamente lo que se quiere desmantelar. ¿Y por qué se quiere desmantelar eso? Ya he dicho antes que los economistas tienen una visión de las cosas. Los economistas hablamos, por ejemplo, de área de libre comercio, zona de libre comercio, hablamos de unión aduanera, hablamos de mercado común, donde hay movilidad no solamente de mercancías, sino también de factores, pero también hablamos de integración económica. Bueno, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos va en el sentido de fomentar la integración económica. Pero claro, ¿qué significa integración económica en economía? Por ejemplo, Jan Tinbergen decía que la integración económica no es otra cosa que la igualación de los precios de los factores. Es decir, que te cueste contratar a un trabajador en Asia lo mismo que en Europa o que en Norteamérica, ¿vale? Por decirlo de una manera sencilla. Pero claro, para que la igualación de los precios de los factores sea efectiva, las regulaciones tienen que ser idénticas. Por tanto, todos los tratados que he comentado antes, que se han estado celebrando por las grandes potencias occidentales, van dirigidas a igualar las normativas, pero esa igualación es a la baja, no es al alza. Es decir, que en materia de derechos laborales no se va dirigida a establecer una regulación mínima en función de la regulación más favorable de los trabajadores, sino que se va a ir a una regulación a la baja. Lo cual va también a tener unas consecuencias negativas, puesto que los propios estados van a competir en ese escenario
pero de otros países tienen menos costes laborales porque tienen menos protección social, y al final va a haber una especie de dumping social, de dumping laboral, de dumping en los salarios, es decir, en el sentido de que todos los países para competir van a tener que estar permanentemente rebajando sus regulaciones. Por ejemplo, también se dice que el objetivo fundamental también del tratado es estimular el crecimiento económico, la creación de empleo, mejorar la competitividad y una serie de alegorías más, ¿no? Bueno, algunos estudios, incluso la propia Comisión Europea, reconocen que en algunos sectores va a haber destrucción de empleo, y esto es significativo, ¿no? De hecho, uno de los supuestos fundamentales es que los mercados en la práctica se comportan como mercados perfectos, y eso es un supuesto irrealista. Eso está en los manuales de texto. Cuando yo explico competencia perfecta, explico la hipótesis del modelo de un mercado perfecto. Pero ese mundo ideal no existe en la realidad. Se supone, por ejemplo, que los trabajadores que van a ser expulsados de la agricultura podrán ser reasignados en la industria. O, por ejemplo, los trabajadores que sean expulsados en Europa podrán ser recolocados en Estados Unidos. Es decir, eso es lo que supondría la idea de la mecánica del mercado perfecto ideal, pero eso no es así. De hecho, fijaros, por ejemplo, que en el Tratado de Libre Comercio, o sea, de América del Norte, se había previsto una creación de 20 millones de empleos, y después de más de 20 años se ha perdido 1 millón de empleos netos. Es decir, que al final esa bonanza del tratado nos han dado por esa parte. Y ya para ir terminando, algunos asuntos problemáticos del tratado, porque estoy esquematizando toda la idea. Ya se habla aquí de la total ausencia de transparencia en las negociaciones. Hay un interés más que por informar, yo diría que por desinformar. Y la pregunta es obvia: si el tratado del TTIP es tan ventajoso para todas las partes, ¿por qué no hay negociaciones abiertas y hay ruedas de prensa todos los días? Si tan bueno es. Fijaros que, por ejemplo, cuando se le dio el mandato a la comisión para el comité de expertos, que no se saben quiénes son los expertos en ambas partes, una de las cláusulas era que los papeles no podían ser desclasificados al tránsito de más de 30 años. ¿De qué estamos hablando? Lo que decía la profesora Madalena Martín antes: un tratado internacional requiere unos compromisos de transparencia donde los estados y su ciudadanía sepan lo que se está firmando, ¿no? Pues aquí hay un oscurantismo absoluto, y evidentemente eso da lugar a que nos preguntemos, bueno, ¿en beneficio de quién tanto oscurantismo, no? Claro, ¿a qué tipo de interlocutores sociales se ha venido llamando por parte de este comité de expertos, que no se sabe quién lo integra, para ir conformando los folios del trabajo? Bueno, pues han ido fundamentalmente llamando a los lobbies de las grandes corporaciones, ¿no? Los sindicatos no han sido llamados, ni la ONG, ni los movimientos solidarios, ni los movimientos pacifistas, ni los movimientos que están preocupados por las cuestiones del medio ambiente, etc. Es decir, que aquí hay un peso evidente de los lobbies del gran capital que van dirigidos a reorganizar las relaciones jurídicas, políticas y económicas en favor del propio capital. Por tanto, aquí estamos jugando de un traspaso de poder desde el trabajo hacia el capital. De eso es lo que estamos hablando. Hay un tema fundamental que yo creo que Francisco podrá tal vez hablar más que yo de este, que es el tema del acuerdo de resolución de disputas, de controversias entre los inversores y los estados. Claro, una de las grandes cuestiones que ha llevado precisamente a Valonia a decirle que no hasta ahora al TTIP es que no se fía de unos tribunales de justicia privados que sustituyan a nuestros tribunales de justicia ordinarios. Claro, este tipo de tribunales privados podrían tener sentido, por ejemplo, en las relaciones comerciales de países avanzados con países subdesarrollados, con gobiernos títeres, con sistemas jurídicos, digamos, desfasados o desestructurados, donde no hubiera seguridad jurídica en la defensa y la protección de los intereses de los inversionistas extranjeros. Pero claro, ¿tiene sentido montar ahora una estructura de un tribunal de justicia privado cuando estamos hablando de contencioso entre empresas y estados que pertenecen al mismo área económica, con los mismos rasgos capitalistas, con los mismos sistemas democráticos y con los mismos poderes democráticamente legitimados? Evidentemente la respuesta es que no. El problema es que gracias a esa herramienta se les puede permitir a las grandes corporaciones demandar a los estados reclamando sumas millonarias, que ha habido ya muchos casos, no me voy a meter aquí ahora mismo a detallarlo,
porque efectivamente algún tipo de legislación, me da igual cuál sea el nivel de gobierno, puede ser desde el nivel municipal de un pequeño pueblo, al nivel autonómico, en el caso de España regional, al nivel de un Estado o al nivel de organizaciones supranacionales como la Unión Europea, siempre y cuando que estas empresas multinacionales entiendan que se están lesionando sus intereses económicos, ¿no? Por tanto, otro problema es que efectivamente dentro de estos tribunales privados, algunos de los miembros, algunos de los jueces previamente han sido abogados de las grandes corporaciones, con lo cual el conflicto entre juez y parte resulta evidente. Y ya para terminar, simplemente, porque después de los efectos del TIC, si queréis las preguntas ya me planteáis. Hay un mecanismo, curiosamente, que se llama de convergencia reglamentaria, ¿no? Basado también en la creación de un comité de expertos privados. Y entonces este comité tiene como función analizar las diferentes normativas o legislaciones o cambios regulatorios a diferentes niveles de gobierno al objeto de si las empresas están de acuerdo con él o no. Pero claro, esto es como es decirle al lobo que se haga cargo de las ovejas, ¿no? Es decir, ¿usted está de acuerdo con esta normativa que defiende los intereses de los trabajadores? ¿Qué diría la empresa? Pues lógicamente diría que no. Con lo cual, es una especie de mecanismo de veto, otra vez al capital, para impedir la aprobación de cualquier cambio normativo que vaya en contra de su interés. En fin, estos simplemente son algunos de los objetivos, algunos de los problemas que he planteado. No puedo hablar aquí de los efectos por la extensión de mi intervención, pero si acaso después me pueden preguntar lo que sí mejor. Muchas gracias.